Bueno, entonces, flujo difuso con diferentes condiciones de saturación de agua y gas inicial. ¿Sí? Lo abrí en 6 casos, porque en realidad serían infinidad de casos. ¿Sí? Todo el espectro de posibles saturaciones iniciales con todo el espectro de posibles saturación de gas inicial. De tal forma que siempre sumen uno, ¿no? Petróleo más gas más agua. Pero en comportamiento o en la forma de modelarlo matemáticamente va a cambiar, va a haber solo 6 combinaciones posibles. ¿Sí? Así que vamos a ir viendo. Voy a tratar de ir siguiendo el PowerPoint, pero en realidad lo que es ir viendo los 6 casos uno a uno, así que no debería ser mucho problema. Los 6 casos son, vamos a llamarlos, vamos a ponerles nombre. 1. O vamos a hacer así, ¿cuánto hay? ¿Cuál es la saturación de agua y cuál es la saturación de gas? ¿Sí? Para el caso 1, no voy a tener agua móvil, voy a tener condición de agua inicial igual a 0 y no voy a tener gas. ¿Sí? El gas es directamente 0. Caso 2, va a haber un poquito más de agua. ¿Sí? Vamos a poner así. Agua mayor que 0, pero no mucho más y sin gas. En el caso 3, voy a tener la saturación de agua mayor que la saturación de inflexión. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que es el lugar donde la curva de flujo fraccional pasa de cóncava a convexa? Ese punto. Ahora lo vemos igual. Y sin gas. Y los casos 4, 5 y 6 son estos mismos 3, pero con algo de saturación de gas. La saturación de gas no hace falta partirla en distintas combinaciones porque es hay o no hay. El efecto que va a ocasionar si hay mucho o si hay poco es el mismo. ¿Sí? O sea, el resultado va a ser distinto, pero el efecto es el mismo. Con saturación de gas mayor a 0. Sí, esto es lo que vamos a ver. Medio que este y este ya los vimos. ¿Sí? Este es el modelo de flujo difuso común y este es el modelo de flujo difuso con algo de saturación de gas, que lo único que dijimos es el gas me hace de colchón y me genera una zona virgen que de no existir el banco de petróleo sería, bueno, ahora lo vemos bien, pero el banco de petróleo o la respuesta sería inmediata. El gas, por estar considerándolo en este modelo extremadamente compresible, entonces me hace de colchón y me absorbe el agua y me genera ese tiempo de llenado. ¿Sí? Entonces la diferencia entre este y este es que este va a tener volumen de llenado, tiempo de llenado y este no. Pero igual repasemos los, así no hacemos lío. Voy a ver si puedo ir haciendo todo en una única. Bueno, muy bien. Curva de flujo fraccional. No creo que pueda hacer los 6 casos en la misma porque se va a terminar siendo un enchastre. Pero voy a tratar. Voy a llegar acá con ángulo 0 para despreocuparnos del problema, pero de nuevo, toda esta matemática se podría hacer igual con un f' en 1 menos a distinto de 0, lo único que hace es traer problemas, pero se puede hacer. Versus distancia. Entonces, ¿cómo sería un caso 1? Lo voy a hacer un poco más exagerado, así vemos bien las diferencias. Algo así. ¿Cómo sería un caso 1? Esto de acá es el punto de inflexión. Todavía no lo vamos a usar hasta que lleguemos al caso 3 quizá, pero ya lo podemos marcar. Lo importante de este punto de inflexión es que es indistinto de los casos. ¿Sí? Toda esta curva, la curva de flujo fraccional,
es indistinta para cualquiera de los casos. La curva de flujo fraccional es la interacción entre la roca, las propiedades de la roca, las propiedades del agua y las propiedades del petróleo en cualquier combinación, en cualquier cantidad de saturaciones, ¿sí? En cualquier repartija de saturaciones. Entonces, esta curva es independiente de la condición inicial. Lo que no va a ser independiente es dónde me paro dentro de la curva, pero eso es todo. Entonces, bueno, ¿cómo es el perfil de avance del caso 1, que es todo lo que vimos en flujo difuso? Arranco desde acá, busco la tangente y podría continuar para sacar la saturación promedio. Esta es mi saturación de frente del caso 1. La voy a poner acá. La voy a poner acá. Saturación de frente del caso 1. Saturación promedio del caso 1. Condición inicial del caso 1 suite. Ahí está. Vamos a ponerles saturación inicial. Saturación inicial de gas también. Porque después voy a ir cambiando, pero es la de punto de arranque. Y si tengo que modelar esto, lo que voy a hacer es, voy a hacer todas las representaciones que vaya a hacer acá, habiendo puesto pausa en el mismo momento, ¿sí? Para poder compararlas. O sea, por ejemplo, digo, bueno, ¿cómo se ve la curva de avance cuando el agua inyectada es 1000? ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo se ve el perfil de avance cuando pongo pausa en este momento? Bueno, todo va a tener swing. La condición inicial del caso 1 es swing, por eso lo van azul. Arranca en 1 menos OR. Y ya lo vimos esto, pero refresquémoslo. Para todos los valores, desde 1 menos OR hasta saturación de frente, para todos los valores, desde 1 menos OR hasta saturación de frente, puedo ir sacando una F' que va a ir creciendo hasta llegar a la del frente, que es la máxima. Por lo tanto, en la ecuación de avance frontal, que es U es igual a agua inyectada sobre A phi por F', esta parte es una constante y el F' va a ir creciendo a medida que baja la saturación, ¿sí? A medida que me acerco a la saturación de frente. Por lo tanto, U va a arrancar en 0, si la pendiente inicial es 0, y va a ir creciendo hasta la saturación de frente. Esta saturación de frente es lo que le da que saber. Lo voy a hacer un poquito más atrás porque ya sé cómo sigue la película. Bueno, este es mi perfil de avance de la curva 1, con la saturación de frente de la curva 1 y por acá estará la saturación promedio de la curva 1, del caso 1. Clarísimo, no hay mucho más para hablar acá. Lo único que podríamos agregar es en el pozo productor, si estoy como obligatoriamente me fuerza el modelo, estoy asumiendo que los líquidos son incompresibles, entonces en el momento que inyecté este volumen de agua, ¿sí? Esta figura de agua, entonces de este lado tengo que haber producido exactamente la misma figura, no me entra. Lo voy a hacer igual, porque quiero que se vea bien. Tengo que haber producido exactamente la misma figura de petróleo en fondo. Petróleo porque el agua todavía no llegó al pozo productor. NP por VO, que es petróleo en fondo. Entonces, todo este agua inyectada es este petróleo en fondo. Desde el primer momento que metí la primera gota de agua, salió una gota de petróleo en la otra punta, ¿sí? Porque los líquidos son incompresibles y no hay gas. Entonces es una manguera llena. Tipo, prendo la manguera, está llena, empieza a salir agua por la otra punta. Listo, eso es todo. Ahora, vamos al caso 2.
y ya empezamos a pensar. Caso 2 es, arranco con un poquito de agua móvil en el reservorio. ¿Sí? El agua inicial es un poquito mayor que el agua irreductible. ¿A qué puede deberse esto? ¿Por qué puedo tener agua inicial móvil? Hay muchas explicaciones, ninguna me convence del todo. Lo he hablado con gente de laboratorio, con gente de petrofísica. Si el petróleo tuvo millones de años para estabilizarse dentro del reservorio, entonces, y yo estoy produciendo de la zona de hidrocarburo, entonces no debería haber agua móvil, porque tuvo tiempo para bajar ese agua. Pero la verdad es que la condición en la que encuentro el reservorio es un equilibrio estable o sea, es estable siempre y cuando yo no ingrese movimientos o desestabilidades al sistema. La verdad que en el momento que yo empiezo a producir, empiezo a inyectar y empiezo a generar diferencias de presión o gradientes de presión de cosas que antes no existían, puede ser que un poquito del agua que por fuerzas gravitatorias y capilares no se moviera, ahora por efectos viscosos, por delta P del pozo, se mueva. Esa es una, que es en condición virgen encuentro algo de agua. La otra, que es menos rara, es hice un poco de primaria, me entró algo de agua del acuífero de forma dispareja y en el momento que empiezo a inyectar, mi modelo tiene un poco de agua móvil. No va a estar distribuida perfecto a lo largo de todo el reservorio, no es que todo Swirl era 20 y todo el reservorio tiene 30%, pero lo tengo que modelar de alguna forma. Entonces, tengo algo de agua móvil. Otra distinta es, empecé a inyectar, estuve inyectando durante un tiempo y por algún motivo se paró el yacimiento, cambió de empresa, estuvo abandonado el proyecto 10 años y cuando lo vuelvo a mirar, el agua se acomodó o se distribuyó un poco. Piensen en dos cosas, el agua no solo se distribuye, si yo tengo dentro de un reservorio una zona con agua y una zona con más agua y una zona con menos agua, y paro el reservorio, paro el yacimiento, entonces no solo el agua se va a mover por gravedad, sino que también se va a mover por efectos capilares, porque si están embebidos en una roca hidrófila, la zona sin agua va a querer el agua de la zona que tiene. Sí, perdón, estoy diciendo agua 15 veces, pero la zona con menos saturación va a querer el agua de la zona con más saturación. Entonces el agua se va a difundir de la zona de alta saturación a la zona de menor saturación y se va a encontrar un nuevo equilibrio. Entonces, si hice una secundaria, hice un par de años de secundaria y por algún motivo se paró el yacimiento y lo estoy volviendo a reactivar, o ni siquiera es que lo paré, estuve haciendo secundaria de forma imperfecta, no hice bien el llenado, estaba inyectando más o menos y ahora me voy a poner las pilas y voy a inyectar en serio. Entonces, la condición a la que mi nuevo proyecto va a encontrar el reservorio es probable que sea una saturación de agua mayor que el irreductible. Entonces, aplicarle este modelo, el caso 1, es medio una animalada, ¿sí? Porque el caso 1 me va a dar una producción espectacular de petróleo del principio, que es toda una respuesta de petróleo seco sin una gota de agua, cuando la verdad es que si tengo agua móvil voy a estar produciendo agua desde el día 1. Entonces, para eso tenemos que incorporar estas cosas. Este caso existe en la bibliografía, es el modelo default de flujo difuso. Este medio que también, porque es flujo difuso con el banco de petróleo y una zona virgen adelante. Este modelo lo trató Craig en el libro, ahora lo vemos en el libro de Craig, en el 71. Y después, este y estos dos no están en ningún lado modelados bien. Hay un paper hecho por unos tanos en la Universidad de Bolonia, si no me equivoco, que se llaman Borgia y Vitali, que lo que hicieron fue explicaron 5 de estos 6 casos, no me acuerdo cuál es el que no estaba, me parece que este es el que no estaba, pero se quedaron, o sea, no hicieron los volúmenes, se quedaron en cómo cambia la curva de flujo fraccional. Hicieron algo que ahora lo vamos a ver para los casos 4, 5 y 6, que es espectacular, es medio mágico, pero no modelaron cómo se reflejaban esos cambios de la curva de flujo fraccional en el avance frontal y por lo tanto no hicieron las producciones, los volúmenes. Y nada, lo que hicimos en esta clase fue
ordenar toda la matemática y sacar un único modelo que pueda describir los casos completos. Flujo fraccional, avance y producciones. Bueno, ese era el caso 1, no tiene más ciencia. Ahora vamos a ver los siguientes. Caso 2. El caso 2, entonces, como dije, es arrancar con un poquito de agua. ¿A qué le llamo un poquito? Más que la irreductible, pero menos que la inflexión. ¿Sí? Entonces tengo que tener una cantidad de agua que esté entre estos dos puntos. Si estoy arrancando con una cantidad de agua, o voy a modelar el reservorio como si esa saturación de agua estuviese homogéneamente distribuida en el reservorio. Es una asunción, no estoy seguro de que sea así, y más si fue porque hice secundaria y yo fui metiendo el agua, no importa. O sea, es mucho mejor que no hacerlo. Entonces, imagínense que esta, lo voy a hacer en rojo, es la saturación inicial del caso 2. Entonces, pensemos como habíamos pensado el caso 1. Empiezo a inyectar agua y el agua que yo estoy inyectando se encuentra en un reservorio que tiene una distinta cantidad de agua inicial. ¿Qué va a hacer eso? Desde un punto de vista de presión capilar, lo que va a hacer es la roca, la misma roca hidrófila, que ahora en vez de tener, por ejemplo, SWIR 20% de saturación, arranca con 30% de saturación, tiene un poquito menos sed, está un poquito menos ávida de agua. Por lo tanto, los efectos capilares que va a ejercer sobre el agua que yo estoy inyectando deberían disminuir un poco. Los efectos capilares serán los que me daban la forma que iba a tener el frente. Entonces, el hecho de estar avanzando sobre que el banco de agua esté avanzando sobre un banco de petróleo que tiene algo de agua inicial móvil, me va a generar un frente distinto. ¿A qué le llamo un frente distinto? A una saturación de frente distinta. ¿Cómo calculo la saturación de frente? Bueno, esto lo resolvió Craig en el 71, sí, dije bien. Y es, desde este punto, tira la tangente a la curva de flujo fraccional. Y saca una nueva saturación de frente. Saturación de frente del caso 2. Fíjense que está un poquito más a la izquierda, obligatoriamente si este punto está más a la derecha, ¿sí? Porque como estoy saliendo de la parte cóncava, si me desplazo para la derecha, sí o sí, este se tiene que acercar para que sea tangente. Y esta saturación de frente, o sigamos operando como lo habíamos hecho en el caso 1. Lo que me da esto es, me define la saturación de frente, por lo tanto me define ay, iba a decir algo que se me fue. Sí, ya está. Me define el borde derecho del banco de agua. ¿Sí? Entonces, si yo sé que mi banco de agua son todas las saturaciones, desde 1 menos O hasta la saturación de frente, entonces voy a tener todos los mismos puntos que en el caso 1, más un par de puntos extras, que van desde la del frente del caso 1 hasta la del frente del caso 2. Ahora, si yo puse pausa en el mismo momento, y obviamente la ecuación de avance frontal no cambió, entonces, esta parte sigue siendo constante. Me queda que U es directamente, o es proporcional en función de esta constante a F'. La saturación, por ejemplo, 80%. ¿Sí? Si esto es 90, 80, la que está por acá por el medio. ¿Le interesa si estoy en un caso 1 o en un caso 2? Dijimos que no. Dijimos que le interesa solo lo que pasa desde 1 menos O hasta esa. De ahí para adelante, lo que esté pasando con el frente es irrelevante para esa saturación. Es como la saturación 80% o como los fluidos, cuando están invadiendo ese volumen poral al 80% de agua, 20% de petróleo, interactúan con la roca.
No importa qué hay adelante y qué hay atrás. Es cuando la saturación es 80, la interacción entre esta roca, este fluido y este agua es determinada, es única. Entonces, si el agua inyectada es 1000, A y phi no cambian, solo es proporcional, solo depende de F'. F' depende de la saturación, es F' a una saturación X. Entonces, la de 80%, para el caso 1, para el caso 2, va a tener la misma F', por lo tanto, si puse pausa en el mismo momento, va a tener la misma U. Entonces, para el caso 2, la de 80% va a estar en el mismo lugar que para el caso 1. ¿Sí? Y esto es verdad para todas las saturaciones. Desde 1 menos OR hasta la del frente 1. Incluso, o sea, estoy hablando del caso 2, ¿no? Pero hasta la saturación del frente 1, todas las saturaciones van a tener la misma U. Por lo tanto, todo este perfil es idéntico. Coincide con el del caso 1. ¿Dónde cambia? Cambia que en el caso 1, una vez que llegaba a la saturación del frente, salía con esta recta. Salir con la recta significa una F' constante, significa caer en línea recta acá. En cambio, para la saturación del frente 2, me quedan un par de saturaciones que siguen copiando la curva, siguen doblando en vez de salir en línea recta. Desde saturación del frente 1 hasta saturación del frente 2, el F' va a crecer un poco más, que me va a dar unas U un poco mayores. Saturación del frente 2. Unas U un poco mayores para unas saturaciones un poquito más chicas. Y ahí sí, voy a copiar la recta, o sea, F' va a ser constante, por lo tanto U va a ser constante, de todas las saturaciones van a tener la misma U, desde acá hasta la inicial del caso 2, que no es fluido. Entonces voy a venir hasta acá. Y esta es la inicial del caso 2. No, me quedó horrible. ¿Sí? Y ese es mi perfil de avance del caso 2. Como antes, ¿sí? Este es mi banco de agua, este es mi banco de petróleo. El banco de petróleo ahora tiene un pedazo de agua que es móvil. Ahora hablamos de eso. Pero todas las definiciones siguen valiendo. Es todo igual, salvo que hay distintas saturaciones en cada zona. Esta tiene un frente que es un poco más petizo, que tiene sentido con lo que habíamos dicho antes, que es la roca está un poco menos ávida de agua, entonces el frente es más chato y a misma cantidad de agua inyectada, que ahora también vamos a mirar eso, a misma cantidad de agua inyectada, el agua entró más porque barrió menos. El perfil azul era a misma agua inyectada, tenía una saturación promedio más alta, o a misma agua inyectada estaba más cerca del inyector. El rojo, a misma agua inyectada, está más lejos que el inyector. ¿Por qué? Y porque el frente es más ineficiente. Es más chato, es más petizo y es más ineficiente. Ahora, dije que el agua inyectada era la misma. Por eso los frentes hasta ahí coinciden, los perfiles hasta ahí coinciden. Si el agua inyectada es la misma, entonces la figura azul que tenía antes y la figura roja que tengo ahora deberían medir la misma superficie, ¿sí? La misma área. Si yo bajo y calculo esta superficie, es más grande, ¿sí? Esta figura roja respecto a esta azul. Así que esto no lo puedo hacer, esto está mal. Entonces, ¿qué significa esto? Tengo que mirar distinto cómo entraron estos 1000 metros cúbicos de agua en el caso 2. La condición original que tenía el caso 2 era esto. ¿Sí? Voy a hacer un mini caso 2 acá. Es más, esto sobra. Esto es SWIR del caso 1, pero SWIR es la misma para todos los casos. Esta es la saturación inicial del caso 2. Cuando empecé a barrer,
el agua que entra va a empujar petróleo móvil y va a empujar agua móvil. ¿Sí? Porque están las dos ahí. Entonces cuando entra empuja todo lo que se encuentra adelante. La pregunta que no me hice es si empuja las dos a la misma velocidad. Una es agua empujando agua y otra es agua empujando petróleo. Si las empujase en partes iguales, entonces en la punta, en el pozo productor, cuando yo empujo 90% de agua y 90% de petróleo y 10% de agua, en el pozo productor debería producir 90% de petróleo y 10% de agua en fondo. Sí, el FW debería ser 0,1. Pero fíjense que acá tengo 30% de saturación de agua. Olvidémonos de las fracciones inmóviles. Todo lo que voy a decir ahora, en lo que voy a decir, en el párrafo que voy a decir, debería meterle las fracciones inmóviles. Pero lo que voy a decir sigue valiendo, aunque esté ignorando las fracciones inmóviles. Esta saturación de agua inicial es mucho más alta que el FW, llamémosle inicial, que tiene el caso 2. Lo que está diciendo acá es, el agua que está entrando está empujando los fluidos hacia adelante, pero el FW es muy chiquito, por lo tanto está empujando menos al agua que al petróleo. El petróleo va más rápido, el agua empujando petróleo avanza más rápido que el agua empujando agua. Sí, este se queda un poquito más atrás. Entonces allá en la punta sale mucho más petróleo que agua. Y el cociente entre ese agua respecto al total me da un FW chiquito. ¿Qué significa? Que el agua inyectada en el caso azul era la figura esta azul. El agua inyectada en el caso rojo va a ser una parte de agua moviendo petróleo, que es esto, y una parte distinta de agua moviendo agua. ¿Cómo sé cuánto mide ese taquito de agua? Y es fácil. Esto que me sobra acá se tiene que compensar con esto que le saqué de acá, a la figura azul. Lo puedo hacer geométricamente, lo puedo hacer con balance de volúmenes, pero da lo mismo. Este agua que entró acá, que es agua empujando agua, o sea, agua inyectada empujando agua del reservorio, se mueve a una velocidad distinta que el agua inyectada empujando petróleo del reservorio. Entonces, no sé para qué hice esto. Entonces, en el caso 1, mi agua me producía la misma figura de NPBO. En el caso 2, lo voy a hacer distinto. El frente es un poco más largo. Tengo un taquito de agua y lo que voy a estar produciendo en la punta es esto de petróleo y esto de agua. ¿Sí? Esto es NPBO, WI, que es el mismo que este WI, esto es WP. ¿Cuánto es ese volumen de agua? Esa WP, esa producción de agua, ¿cuánto es? Lo que diga este FWI también. Lo puedo usar como comprobación esto. Si hice todo bien, entonces esta igualdad se me tiene que cumplir. ¿Sí? Fíjense que esto lo hice con volúmenes y con ecuaciones de avance. Y lo puedo haber hecho hasta geométricamente. Y así todo se me tiene que cumplir esto. Que es mi balance de volúmenes tiene que ser tal que el FW sea constante. Sea el inicial y sea constante. ¿Por qué digo constante? Porque si tuviese el doble de agua inyectada,
todo esto se duplica para adelante y el cociente tiene que seguir dando lo mismo, ¿no? Bueno, y eso es el caso 2. Bueno, voy a tratar de hacer en estos mismos gráficos el caso 3 y voy a ver si se entiende. Si no, lo borro y lo hago de vuelta. Vamos a limpiar todo lo que tenemos. Algo que no dije, fíjense, el caso 2, como tiene más saturaciones, desde 1 menos OR hasta una de frente más chica, va a tener una saturación promedio más chica. ¿Cuánto más chica? Esta diferencia. ¿Sí? Este va a ser obligatoriamente más chico que el caso 1. El caso 3, ahora vemos que el caso 3 cubre más rangos. Bueno, caso 3. El caso 3 es... perdón, ni estoy siguiendo esto, pero estoy yendo al mismo orden, créanme. El caso 3 es... arranco de una saturación que sea más alta que la de inflexión. ¿Qué pasa? Más alta que la inflexión puede ser esta, que es más chica que las del frente anteriores, o esta, que es más grande que la de los frentes anteriores. Y todo lo que voy a decir se comporta igual, es medio independiente de cuál elija. Todas las posibles saturaciones iniciales, desde la de inflexión hasta 1 menos OR, vale toda la matemática que voy a decir. Y es independiente de dónde estaba el caso 1 y dónde estaba el caso 2. Así que, por facilidad, voy a elegir esta, por ejemplo, pero podría elegir cualquiera. ¿Sí? Saturación inicial del caso 3. Lo único que tengo que estar seguro para que sea un caso 3 es arrancar a la derecha, con la saturación que está a la derecha, la inflexión. Fíjense que, como dijimos, la inflexión es propia de la curva de flujo fraccional. Por lo tanto, es independiente de la condición inicial. La inflexión es la inflexión, no importa cuánto sea SWI. O sea que la podría marcar tranquilamente, la podría marcar en este gráfico. O sea, es algo más grande que la inicial del 2, pero más chica que la del frente. Saturación de inflexión. ¿Sí? Esta, para todos los casos, esa línea es inamovible. Entonces, lo hago en verde, caso 3. Esta es mi saturación inicial. Tengo todo el reservorio inicialmente a esta saturación gigante. ¿Por qué? X motivo. Acuífero, estoy en una secundaria. Estoy inyectando agua en una secundaria y quiero cambiar el sistema, la dirección del flujo. Se estaba inyectando de acá a acá y quiero cambiar, y ahora estos dos quiero que sean productores y ahora quiero empezar a inyectar así. Bueno, tengo que modelar esa condición inicial antes de empezar a inyectar así. Puedo, depende cómo esté haciendo la simulación o el pronóstico, el modelo, puedo decir que acá había más que acá o lo que sea. Pero por ahí, solo haciendo un balance de masa y sabiendo cuánta agua hay, puedo inyectar en este sentido, sabiendo que la condición inicial de agua es muy alta, ¿sí? Y sería un caso 3. Entonces, arranco una condición que está más alta que la del frente 1. ¿Sí? Esta es mi condición de agua inicial del caso 3. SW inicial del caso 3. ¿Cómo llegué a esa condición, a esa situación? No importa. Esa es mi condición inicial. Entonces, desde este punto opero igual que como venía haciendo. Desde ahí trato de tirar la tangente a la curva de flujo fraccional. Me pasa lo mismo que me pasaba en flujo segregado. La tangente desde este punto, que ya estoy en la parte convexa, solo puede ser ese punto. ¿Sí? La tangente solo puede ser sí misma. Entonces la saturación de frente y la saturación inicial coinciden. ¿Qué significa que la saturación de frente y la inicial coincidan? Es lo mismo que pasaba en flujo segregado. Se genera una cuña en vez de un frente. Arranca en 1 menos OR. Si puse pausa en el mismo momento, acuérdense que eso siempre sigue valiendo. Puse pausa en el mismo momento, en agua inyectada igual a 1000. Entonces, todas las saturaciones, desde 1 menos OR hasta esta, que yo elegí, porque bueno, que es mi caso 3,
tienen la misma U. Por lo tanto, todos estos puntos coinciden. Hoy. ¿Hasta dónde? Hasta la del frente. Se hizo una cuña. ¿Sí? Algo que no construye frente. Tiene una punta. Siendo esta saturación, la saturación de frente del caso 3, que es igual a la saturación inicial del caso 3. ¿Sí? Arranca en 1 mensor, baja hasta la inicial y esa es la de frente. La punta de la cuña es inicial y frente. Bueno, y podría calcular si quiero la promedio. La promedio en este caso va a dar más grande porque imagínense, si esto es 0,9 y esto es 0,75, la promedio tiene que estar entre esas dos, así que bueno, es lo que sea, no importa. Y lo único que me queda por mirar es el agua inyectada, del agua inyectada, de esos 1000 metros, cuánto empujó petróleo y cuánto empujó agua. Bueno, es la misma matemática que había hecho antes, voy a tratar de seguir haciéndolo en verde, que es, esta parte coincide con la del caso 1 y la del caso 2, y lo que voy a tener que hacer es balancear áreas de tal forma que los otros 1000 metros que van desde esta inicial hasta la irreductible, o sea, siempre lo hago de la inicial a la irreductible porque esa es el agua móvil que tengo en el reservorio. Abajo del irreductible no puedo mover. Arriba de la inicial tengo saturación de petróleo. Entonces, mi agua móvil de reservorio es lo que hay desde la inicial hasta la irreductible. Eso es lo que puedo empujar de agua con agua. Bueno, tengo que balancear áreas acá y no sé, me dará como por acá, algo así. Algo así. Donde este cachito que le agrego al caso 3 es este cachito que le saco al caso 1, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la forma final de mi... Voy a borrar todos los rellenos. Bueno, todos no. Voy a dejar solo el borde de cada caso. El caso 1 era todo hasta acá y bajar. Hasta acá y bajar. El caso 2 era hasta acá y taquito. Y el caso 3 es desde acá hasta acá y tacote. Fíjense que en el caso 3 el agua que empuja agua está por adelante del agua que empuja petróleo. El agua que empuja petróleo, la punta llegó hasta acá, así que es el frente. Está acá, barrió hasta acá. Incluso este es mi banco de agua, porque por definición el banco de agua es desde el inyector hasta el frente, hasta la punta del frente de avance. Acá abajo hay agua que está empujando agua que yo medio no me entero, salvo porque estoy produciendo un montón de agua en el pozo productor, pero esta parte del reservorio, acá o acá, tienen la misma saturación de agua. Esta es saturación inicial, solo que está intercambiando agua de reservorio por agua inyectada. Pero esta zona tiene saturaciones distintas que la inicial, desde 1 menos hora hasta la del frente, que es la punta de la cuña. Ahora, esto que dije, que es el agua está por delante del frente, solo es porque elegí esta. Si hubiera elegido una saturación para caso 3 por debajo de la del caso 1, sería al revés. Estaría la del frente por delante de la del taco de agua. Y si hubiese elegido como caso 3 justo la del frente del caso 1, serían iguales. Ahora vamos a mirarlo ese porque es un punto interesante. Bueno, esto creo que se entendió. Cualquier cosa me preguntan.
Vamos a hacer solo esa última comparación de caso 1 contra caso 3. Caso 1 en caso 1 contra un caso 3 que la saturación inicial justo es la del frente. El caso 1 es esto. Inicial igual a 0. Si la condición inicial del caso 3 fuese esta, entonces, desde este punto tiro la tangente. ¿Cuál es la tangente? La misma que la del caso 1. ¿Cuál es la promedio? La misma que la del caso 1. ¿Cuál es la distancia, la U? La misma que la del caso 1. Por lo tanto, sería este mismo perfil. Uy, me quedó horrible, pero el mismo perfil hasta acá. Y si esta superficie, esta área, coincide con la del caso 1 y el agua inyectada del caso 1 es esta figura, entonces el agua inyectada, los 1000 del agua inyectada del caso 3 tienen que ser la misma figura. Si las dos figuras son coincidentes, entonces el agua, la U de agua que empuja agua, está justo a la misma distancia. Si no está ni adelante, que es lo que nos había pasado antes, cuando estaba así, ni atrás, como nos pasaba en el caso 2. ¿Sí? En el PowerPoint hay puesta una cualquiera, una que queda atrás, pero no tiene por qué quedar atrás. Puede quedar atrás, puede quedar adelante, o si justo coincide con el caso 1, queda en el mismo lugar. Sí, la U de agua con la U del frente. Bueno, nada, eso como dato de color. Bueno, vamos a ver, caso 4. El caso 4 es un caso 1 pero con gas. Entonces, mi condición inicial va a ser todo esto mismo igual, con, si esto es 1 menos SOR, por acá tengo el 1, y en algún lugar de acá, uy, horrible. Una cierta cantidad de gas inicial, que no tiene por qué coincidir con esto, es independiente, ¿no? Entonces, acá ahora voy a tener, adentro del reservorio voy a tener muchas cosas pasando. Voy a tener, no tantas como en los casos siguientes, pero voy a tener agua irreductible, petróleo residual, gas suelto en el sistema y por ahora el único líquido móvil es petróleo. Sí, entonces, esto es agua, esto es gas y acá tengo petróleo de los cuales una fracción es SOR. Cuando haga desaparecer el gas voy a reordenar de tal forma que el SOR me quede acá arriba. Pero de nuevo, solo puedo hacer eso porque tengo eje saturación acá. No es que la saturación residual se ubica en algún lugar preferencial adentro de la geometría de la capa. Bueno, entonces, empiezo a inyectar. Esto es lo que habíamos visto en la primera clase. ¿Qué pasa? Lo que yo inyecto de una punta me genera un frente y ese frente o el hecho de estar ingresando agua me levanta la presión en el reservorio. Si no tuviese gas, ese incremento de presión lo que hace es meto agua de un lado, sale petróleo de la otra punta. Si tengo saturación de gas, lo que dijimos es el líquido es completamente incompresible y el gas es infinitamente compresible. Entonces, cuando meto agua, en vez de producirse algo, el gas se achica. ¿Sí? Ese achica, o sea, uso la palabra achica a propósito porque no voy a aclarar si se comprime bueno, sí, justo achica. Lo que debería decir es el gas desaparece. Eso. La palabra desaparece es porque puede representar tres cosas. Se comprime y se achica, literalmente. Se redisuelve o se empuja hacia adelante, ¿sí? Hacia otros lugares del reservorio. No me interesa en la matemática qué es lo que va a estar haciendo. Solo me interesa que desaparece. Entonces, voy a generar. Lo voy a hacer con los mismos colores. Voy a generar
el mismo, exactamente el mismo perfil que en el caso 1, con 1000 metros inyectados, exactamente el mismo perfil en mi banco de agua. Con la diferencia que ahora voy a tener un banco de petróleo. El banco de petróleo va a ser la transición entre la zona del reservorio, que ya se enteró que estoy inyectando porque le levantó la presión, y la zona del reservorio que no se enteró que estoy inyectando, que es la zona virgen. ¿Sí? Ahora, ¿cómo está hecha la transición? Bueno, si los líquidos son incompresibles y el gas es perfectamente compresible, entonces todo el agua que entró eliminó gas. Por lo tanto, el agua inyectada tiene que haber agarrado a un volumen poral del reservorio y hacerle desaparecer la saturación de gas que tenía. Esto es dato, esto es 1000. La saturación de gas la conozco, ¿sí? O la tengo que conocer para poder hacer todo esto. Entonces supónganse que es, no sé, 0,1. Paso dividiendo y estos 1000 dividido 0,1 me dan un volumen poral de 10.000. Entonces, desde el inyector hay 10.000 metros cúbicos de volumen poral a los cuales ya le hice desaparecer el gas. Eso me da una distancia, que la puedo calcular muy fácil, y me da la U del banco de petróleo, llamémosle. Que es desde el pozo inyector hasta donde definí mi banco de petróleo. Definido de esta forma. El volumen poral al cual le eliminé el gas. Entonces por ahora tengo 3 U. Tengo la U del frente, la U del taco de agua, que en el caso 1 y en el caso 4 no hay, y la U del banco de petróleo, que en los otros casos la U del banco de petróleo era infinita, porque si yo metía agua y no hay gas, esta saturación de gas la paso dividiendo, no importa cuánta agua inyecte, dividido 0, el volumen poral me da infinito, por lo tanto esta U me da infinito. ¿Qué significa? Si meto una gota de agua, produzco inmediatamente una gota de petróleo. Listo, esto es el caso 4. No tiene diferencias respecto al caso 1, salvo la aparición entre estas dos transiciones. El comportamiento entre el banco de agua y el banco de petróleo es el mismo que antes, ¿sí? No hay diferencias entre lo que el agua encuentra cuando empieza a avanzar. Apenas el agua entra, el gas adelante, el gas acá. Este agua nunca se toca con este gas. ¿Sí? Entra, deforma el petróleo. Acá originalmente había petróleo y gas. Cuando el agua entra, el petróleo le roba este lugar al gas. Entonces el petróleo queda de colchón entre el banco de agua que está entrando y la zona virgen que todavía no se enteró que yo estoy inyectando. El agua nunca entra en contacto con ese gas. Y el agua, la forma que toma el frente de agua depende de las propiedades, de las condiciones del banco de petróleo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de lo que vimos en el caso 2? Tipo, si acá había más saturación de agua, el banco de agua tomaba una forma distinta. No si en la zona virgen es distinta, esto no le interesa. Solo es la comparación entre estas dos, la diferencia entre estas dos. Bueno, eso es el caso 2, el caso 4, perdón. El caso 5 es donde empieza un poco la locura esta que les dije de los italianos. Voy a tener que borrar esto. Voy a tener que borrar esto. El caso 5 es el caso 2 con gas. Y a diferencia del caso 4, que era igual que el caso 1 casi, pero con esto, ahora el caso 2 va a tener, o el caso 5 sí va a tener una diferencia sustancial respecto al caso 2. ¿Por qué? Porque vamos a tener un efecto extra, que es... ¿Se acuerdan recién? Recién cuando hablé del caso 4 dije, el agua empieza a entrar y el petróleo le roba o toma el lugar que tenía el gas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? En el caso 4, el único fluido móvil que hay en el banco de petróleo es petróleo. Entonces cuando toma el gas, cuando alguien tiene que tomar el lugar que está dejando el gas,
el único que puede ir es el petróleo. En el caso 5, que es como el caso 2, que hay un poco de agua móvil, cuando el gas desaparece, ambos fluidos pueden ir a tomar el volumen que dejó el gas, el volumen de ese gas que desapareció. Y van a tomar un poquito cada uno. Significa que las condiciones del banco de petróleo van a cambiar, cosa que antes no pasaba. Entonces, mirémoslo. Esto es, lo había hecho, bueno, no importa el color, es lo mismo. Swirl, 1 menos OR. Y lo que sí voy a hacer ahora es, voy a comparar el caso 2 con el caso 5. ¿Cómo era el caso 2? Esta era mi saturación inicial del caso 2, que me daba este FWI, que me daba... Ay, qué difícil esto. Bueno, no salió tan horrible. Que me daba esta saturación 2 y esta saturación promedio 2, y que si lo he graficado acá, era esto. ¿Sí? Bueno, y saturación de frente del caso 2, y esta casi ya la U de agua y la U de frente. Y saturación inicial del caso 2. Ahora, para poder compararlos, vamos a hacer que el caso 3, el caso 5 arranque exactamente con la misma saturación inicial, ¿sí? Entonces lo hago en, no sé, verde. Voy a hacer que la saturación inicial del caso 5 sea exactamente la del 2. Entonces arranca en la misma saturación inicial. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Hago acá un mini reservorio. Tengo swirl, saturación de agua inicial, del caso 2 o 5. Y lo que pasa es, cuando empiezo a inyectar, acá arriba que había gas, el gas va a desaparecer. ¿Hasta dónde va a desaparecer? Exactamente hasta el mismo lugar que calculé en el caso 4. ¿Sí? A misma agua inyectada, misma saturación de gas, el volumen por al que le eliminé el gas es el mismo. Entonces, lo había hecho, no me acuerdo hasta dónde, pero si dije eran 10.000 metros cúbicos. Si eran 10.000 metros cúbicos en el caso 4, son 10.000 metros cúbicos en el caso 5. Y va a ser 10.000 en el caso 6. La U del banco de petróleo solo depende del momento en el que puse pausa y el gas inicial. Entonces, esa no cambia nunca. ¿Sí? Entonces, si estaba acá, va a seguir estando acá. Caso 4, caso 5 y caso 6. Acá tengo banco de agua, el caso 2 por ahora, banco de petróleo, y zona virgen o zona Giovanello. ¿Sí? Ahora, cuando yo empiezo a inyectar agua en el caso 5, lo que voy a tener en el banco de petróleo es un taquito de agua móvil y el resto de petróleo móvil. Adelante tengo la zona virgen y en la zona, en el banco de petróleo, voy a tener una fracción de agua móvil con un petróleo móvil, que es todo el banco de petróleo, compitiendo por tomar el lugar que dejó el gas. Esa competencia es la competencia de dos fluidos mucho más densos e incompresibles yendo a tomar el lugar que dejó un fluido mucho más liviano, mucho menos denso y mucho más compresible, o en este caso perfectamente compresible. Lo que hicieron los italianos, Borges Vitali, fue agarraron, y esto es real, agarraron una ecuación que se llama la ecuación de Hugoniot, que lo que hacía era cómo se estudiaba, es una ecuación tipo del año 40, 40 y pico, que estudiaba cómo se deformaba la Tierra respecto del aire después de una detonación nuclear. Es una locura, hay que creer o reventar, pero lo que dijeron fue, aplicaron ese modelo para ver cómo era la competencia entre el petróleo y el agua para tomar el lugar que estaba dejando el gas, o en el caso de la bomba, en el aire. ¿Sí?
mastican bastante esa ecuación y llegan a la conclusión llegan a la siguiente conclusión, que partiendo de la saturación inicial del caso 5, lo que hacíamos en el caso 2, que era subir en línea recta, no debería haber hecho eso, subir en línea recta y cortar la curva, solo era válido si no había gas. Pero que si había una saturación de gas inicial, había que utilizar una pendiente, había que subir con una determinada pendiente. Y esa pendiente era 1 sobre SGI. ¿Cómo llegaron de detonaciones nucleares a 1 sobre SGI? Eso no lo explican. De todas formas, la matemática queda extremadamente consistente en la curva de flujo fraccional. Y después cuando la pasé a avance frontal a volúmenes, anda espectacular. Así que esto medio que hay que tomarlo. Entonces, ¿qué significa una pendiente 1 sobre SGI? Es lo mismo que habíamos hecho antes, delta I sobre delta X. Delta I, 1, o sea, desde 0 hasta 1. SGI es la saturación de gas inicial. En este eje tengo saturaciones, no hay ningún problema. Había dicho 10%, perfecto, me muevo 10% a la derecha. Entonces, en vez de subir en línea recta, como había hecho en el caso 2, donde este punto era idéntico a este punto, lo que voy a hacer es subir en diagonal. Bueno, me quedó horrible, pero supónganse que está bien. Esto me da una nueva saturación de agua. Esa es mi saturación del banco de petróleo. Es cómo cambió la saturación de este fluido en la zona deformada, en la zona que compitió por el gas. ¿Qué significa eso? Esto es subir, lo voy a dejar pero punteado. Mi saturación inicial de agua, en el caso 2 y en el caso 5, es esta. La zona virgen es la zona que no se enteró que yo estoy inyectando, entonces no tiene por qué cambiar. En el banco de petróleo, en vez de subir en línea recta, o sea, este eje de saturaciones, en vez de subir en línea recta y que la saturación inicial sea idéntica que la saturación del banco de petróleo, que eso es el caso 2, que es lo que vemos acá, lo que hago es subir con la pendiente de Hugonot. Si subo en la pendiente de Hugonot, y esto estoy en una curva que es así, y corto más arriba, intersecto la curva de flujo fraccional un poquito más arriba, me da una saturación del banco de petróleo que es un poco más alta. Significa que, y lo voy a hacer en verde, que la saturación del banco de petróleo tiene que ser un poco más alta. Que la de la zona virgen. ¿Cuánto? Nada, un poquito. En este caso un poquito. 1%, 2, 3%. Depende de la forma de la curva y la saturación de gas. Pero lo que va a ocasionar esto es que el agua que está entrando al reservorio, lo que se está encontrando en el banco de petróleo, que antes se encontraba la saturación inicial, ahora no se encuentra la inicial, se encuentra la del banco de petróleo, que es un poquito más alta. Entonces el frente cambia, porque el frente toma la forma en función de lo que haya adelante. Y adelante ahora hay una saturación que es un poquito más alta. ¿Qué hace esto? Así como del caso 1 al caso 2 perdía eficiencia porque la saturación del banco de petróleo, del banco de petróleo era más alta, va a ser un poquito más ineficiente que un caso 2. Entonces, si al caso 2 le agrego gas, lo que pasa es esto. Todo el mismo perfil, mismo perfil, mismo perfil, mismo perfil, hasta un poquito más adelante. Bueno, acá tengo que ver si adelante o atrás. Creo que atrás. Sí, porque agrego acá, entonces tengo que sacar de acá. Y este es mi saturación referente del caso 5. Entonces, medio que, ¿a qué conclusión estoy llegando? Caso 1. Si le agrego saturación de agua inicial, se transforma en un caso 2. Se hace un poco más ineficiente. Si le agrego saturación de gas inicial, me aumenta la saturación del banco de petróleo y se transforma en un caso 5, que hace un barrido un poco más ineficiente. ¿A qué le llamo más ineficiente? Es que el frente esté más adelante, que
que el agua llegue antes al pozo productor, que barra, que arrastre menos petróleo atrás. Si las saturaciones son más bajas, significa que está arrastrando menos. Y nada, medio que este es el caso 5. Algo que no dije antes, que es tanto el caso 4 como el 5 y como ahora vamos a ver el 6, no van a tener producción hasta tanto no desaparezca la zona virgen, que era el momento del fill-up, ¿sí? ¿Se acuerdan de lo que vimos en la primera clase? Cuando desaparece el fill-up, que es el volumen por el total por SGI, me da el agua inyectada al fill-up. Recién en ese momento meto 1 metro cúbico de agua y produzco 1 metro cúbico de algo. En el caso 4 de petróleo, en el caso 5 y 6 petróleo y agua. Pero al principio todo el primer volumen de agua que meto, todo el volumen por SGI, todo ese primer volumen de agua que inyecto no hace nada más que hacer desaparecer gas. Entonces acá no voy a tener producciones hasta que llegue el frente. Hasta que desaparezca la zona virgen. Cuando desaparece la zona virgen, el caso 5 se transforma en un caso 2 un poquito peor, ¿sí? Con una saturación de agua en el banco de petróleo más alta. Y el caso 6, ahora lo vemos, se va a transformar en un caso 3. Bueno, vamos a hacer el 6. Nada, la verdad que con lo que vimos hasta ahora, ya el caso 5, el caso 6, se lo pueden imaginar, es solo combinar estas cosas que estuvimos viendo. Y voy a borrar. La zona virgen la voy a dejar puesta porque está en el mismo lugar. Pues, ¿sí? A los mismos 1000 metros cúbicos, con la misma saturación de gas inicial, me da exactamente la misma zona virgen. Lo que va a cambiar es cuánto es banco de agua y cuánto es banco de petróleo. Pero la zona virgen no cambia. Bueno, ¿cuál era la condición para hacer un caso 3 o un caso 6? Una saturación de agua mayor, esto lo dejo, una saturación de agua mayor que la inflexión. ¿Cuánto es? Hagamos el caso 3 y el caso 6, hagamos ambos. Caso 3, pongamos uno cualquiera, por acá. Este era mi promedio, etc. Ahora, fíjense algo. Cuando yo salía de la saturación inicial del caso 2 y subía con la pendiente al caso 5, como estaba en la zona convexa, en la zona cóncava, en la primera mitad de la curva, no tenía espacio para que la inicial y la del banco de petróleo se despegaran tanto. Pero ahora, si arranco desde acá y subo con el gradiente de 1 dividido SGI, lo hago en rojo, subo con la pendiente 1 sobre SGI, lo que va a pasar es que me voy a realejar, ¿sí? Casi un SGI de distancia. Si esto es SGI y esto es SGI y estoy subiendo acá, entonces voy a subir y voy a cortar como casi a esa distancia. ¿Qué es esto? Donde corté la saturación del banco de petróleo. Siempre la metodología es la misma. En el eje X busco la saturación inicial. Si estoy en un caso 1, 2 o 3, subo en línea recta. ¿Por qué? Porque SGI es 0, entonces la pendiente me da infinito. ¿Sí? Es una línea vertical. Si SGI es distinto de 0, entonces esta pendiente tiene un ángulo. Esta pendiente tiene un valor. Subo a través de esa pendiente y donde esa pendiente me corta la curva, tengo la saturación del banco de petróleo. ¿Cuál es la diferencia? En el caso 2 o en el caso 3, subía en línea recta y la inicial y la del banco de petróleo coincidían. Pero son casos particulares de estos. ¿Sí? Saco la del banco de petróleo y en el caso 3 en particular, fíjense que, si se acuerdan, la inicial, este es el caso 3, es saturación inicial igual a saturación del banco de petróleo igual a saturación de frente, porque tiraba la tangente desde acá. En el caso 6, tengo la inicial que es baja, es alta, pero es distinta que esta, la saturación del banco de petróleo que es más alta, y desde ese punto trato de tirar la tangente y la única tangente es sí misma. Entonces, ¿cómo era un caso 3?
Saturación inicial del caso 3. La saturación inicial del caso 6 es la misma, dijimos. Sí, arranco con la misma inicial. O sea, la zona virgen es misma zona virgen, solo que acá, en el caso 6, hay gas. En el caso 3 no hay gas. Ahora, ¿cuál es la saturación del frente del caso 6? Mucho más alta que en el caso 3. Va a estar por acá. Obviamente, los valores que están a la derecha de la del frente para el caso 3 y para el caso 6 coinciden, es la misma U, es el mismo todo. Es todo lo mismo que venimos diciendo antes. Pero esta es la saturación del banco de petróleo del caso 6. Fíjense que el caso 6 tiene un reescalón entre la zona virgen y el banco de petróleo. Entonces, el caso, bueno, ahora al final hago un resumen. El banco de agua en este caso es muy chiquito respecto al banco de petróleo. ¿Por qué es muy chiquito? Porque si defino medio arbitrariamente al banco de agua como la zona del reservorio a la que le cambié la saturación, pero en un caso 6, mismo en un caso 3 un poco también, una gran parte del agua está yendo a mover agua, es agua que mueve agua, entonces es poca el agua que viene a cambiar las saturaciones de la zona de petróleo. ¿Sí? Viene a cambiar saturaciones de petróleo, que intercambia petróleo. Entonces, es como, estamos llegando a la máxima ineficiencia, que es un montón del agua entra y empuja agua y va a terminar produciendo agua cuando desaparezca la zona virgen, y muy poquita del agua inyectada está yendo a cambiar, a intercambiar partículas de petróleo por partículas de agua. Que es clarísimo, esto es lo que pasa cuando es lo mismo que pasa cerca del final de la vida útil de un barrido que arrancó en un caso 1. El caso 1 arranca con mucho barrido y mucho arrastre de petróleo, y a medida que me voy acercando al final, ya tengo todo el reservorio en una saturación muy alta, a la que me cuesta seguir sacándole partículas de hidrocarburo. Nada, y eso es todo. Queda un mini resumencito que es cómo se comportan los frentes. En el PowerPoint tienen toda la matemática de todo esto que acabamos de ver, tipo un montón de hojas de matemática de todas las ecuaciones, de todos los volúmenes. Pero al final de todo hay como un resumencito de los frentes, que es, vamos a hacerlo acá rápido. ¿Qué es? El caso 1 es un frente y suelo, nada más. El caso 2 es un frente un poquito más largo y un poquito más ineficiente. Y el caso 3 no tiene frente, es una cuña. ¿Sí? Una punta. El caso 4 es idéntico al caso 1. Cambia que este tiene zona virgen y este no, pero para los frentes no importa. El caso 5 tiene dos frentes. Tiene el frente entre el banco de agua y el banco de petróleo, y un mini escaloncito entre el banco de petróleo y la zona virgen. ¿Sí? Esto es saturación de frente, esto es saturación del banco de petróleo, esto es saturación inicial. Y el caso 6 tiene una cuña y un gran escalón entre el banco de petróleo y la zona virgen. Esta es la saturación de frente del caso 6, saturación del banco de agua del caso 6, saturación inicial del caso 6. Sí, acá la hice baja, pero en realidad es gigante, ¿sí? O sea, igual es grande esta saturación, solo que el escalón es grande también. Y lo podría haber hecho un poquito más elegante si lo hacía más corto que el del caso 3. Y listo, eso es todo. Con esto abarcamos todos los rangos, todos los distintos posibles rangos de condiciones iniciales de saturación de agua y de gas. La diferencia es que en general la mayoría de los modelos, el Sahara o los softwares, si van a hacer un barrido analítico, no tienen esto. Por ahí en algún momento Sahara lo incorpora, pero si no, hay que trabajarlo un poco a mano, que es
hay situaciones donde esto puede ser fundamental. Si la saturación de agua inicial de una inyección que estoy por comenzar, sospecho que está mucho más alta, está muy por encima que la irreductible, entonces arrancar un barrido como si fuese un modelo difuso o incluso segregado en condición de suir es una animalada, porque voy a estar inyectando y voy a estar modelando una respuesta y un volumen de petróleo que sale sin agua que nunca va a pasar. Voy a estar inyectando y voy a producir 70% de agua desde el primer día por ahí. Entonces, nada, hay momentos donde hay que considerarlo. Bueno, con eso termina eficiencia de desplazamiento. Lo que vamos a arrancar en el próximo video es eficiencia real, que es la segunda de las 3 eficiencias de la teoría de desplazamiento invisible, que es lo que estamos haciendo. Hasta luego.